Estamos en la Cábala Luriana. Cábala Luriana. Vamos a ver. Entonces, el gran Baruch Aslak, nos dice lo siguiente. Dice, las Sefirot son las correcciones que uno tiene que hacer para recibir la luz. En la luz misma no hay cambios. O sea, ya sabemos que las Sefirot, las 10 Sefirot que hablan antes de conseguir el Nefesh, el ser interno, son las correcciones. Entonces son estados de ascensos y descensos muy duros, que una vez que estás ya concienciado de que quieres hacer el trabajo espiritual, debes de pasar sí o sí, porque el Creador te lo va a ir formando, a fin de que alcancemos lo que Él ha querido que alcancemos y entendamos cómo es que Él es su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Al final todo es para hacernos el bien. Por eso decimos que el ser interior está en la categoría de verdad y mentira. Y cuando nos pasan los estados estos tan duros de pasar en el trabajo espiritual, entonces tenemos que siempre decir que todo es el Creador, que nos lo manda Él. Y así poder ir justificándolo todo. Está claro que el dolor se sufre, pero se puede sufrir con incrementando el deseo, queriendo, porque cuando caemos lo que tenemos que hacer es estudiar aún más, aún sin ganas, y siempre estar apegado a la Torá y a los preceptos. Entonces, su deseo de hacer el bien a sus creaciones, Él creó y nos impartió estos sentidos con los cuales las personas alcancemos sus impresiones de esta luz superior e Insof. En este sentido nos dieron muchos discernimientos, ya que el sentido general se llama la voluntad del recibir, que está dividido en muchos detalles, de acuerdo a las medidas en las que nosotros, los receptores, estemos capacitados para recibir su abundancia. Entonces, por lo tanto, encontramos muchas divisiones y detalles, ascensos y descensos, expansión y salida, se suele decir. Los ascensos y los descensos son una parte estructural en este trabajo espiritual que hacemos, y ellos todos provienen del Creador, de nada más, solo de Él, de la Insof. Y dado que la voluntad nuestra es de recibir, nos llamamos las criaturas, y entonces un nuevo ya discernimiento, esclarecimiento, entonces la pronunciación comienza precisamente desde el lugar en donde la voluntad de recibir, o sea, nosotros, comenzamos a recibir las impresiones. De manera que en el proceso hay que saber que hay ascensos y descensos muy duros y que son el proceso espiritual que estamos pasando. Que no nos pensemos que hay cosas que están fuera del Creador, ya sea que nos vengan de la vida cotidiana o de problemas internos nuestros. Por ejemplo, cuando miramos las religiones, ya sea la religión del cristianismo o la judía o el islam o etcétera, nos dicen que el último día llegaremos hacia la luz, o sea, al Creador, cuando muramos. Pero nosotros no decimos que se una a ninguna religión, sino que usted se una directamente con el Creador. Cada uno en particular de nosotros tiene ya la obligación de experimentar al Creador en esta vida, experimentarlo. Con el trabajo que se hace aquí en Cábala Luriana. Porque todas las religiones, todas las creencias, solo conducen al lado interior del lado exterior, porque se asientan en la historia. Pero aquí en Cábala Luriana nos enseñan
acerca de todos los atributos que tiene el Creador. La religión le dice que usted sea misericordioso, que sea bueno, pero no le dice cómo estar usted en igualdad con los atributos del Creador. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cómo me pongo entonces en igualdad con esos atributos? A través de estas instrucciones, de estos 4 mandamientos que decimos, y no a través de ninguna religión o creencia. Entonces, usted, el que escucha, puede encontrar las respuestas aquí en Cábala Luriana. Aquí verá la dirección que tiene que seguir. El resplandor le va a llegar a usted y comenzará a sentirlo. Entonces el acto del Creador fue retirarse. Se ausentó. Y como consecuencia, en ese punto hubo un lugar, en esa ausencia de él, ya para que se formase la creación. Este es un lugar que está vacío, el lugar que tiene defecto. Y en este lugar él creó los mundos. Este fue su primer acto que hizo, crear ese vacío a partir de la restricción del punto central. De modo que hubo un lugar ya vacío para la creación. Entonces nos preguntamos, ¿cuál fue su siguiente paso? ¿Qué fue lo que creó? Él creó la limitación, la restricción. Y entonces nos preguntamos, ¿qué hay dentro de esta limitación? Solo hay una manera de aprender de la luz, aprendiendo lo que es lo contrario a la luz. Y lo contrario a la luz es oscuridad, vacío, déficit, carencia. Y a través de eso, del vacío, parece que existiesen 2 cosas. La luz es la perfección y la luz también es la oscuridad. Ambas son necesarias para conocer aquí la luz. Por lo tanto, la creación misma hace el trabajo, o sea, nosotros, para estar en igualdad con esta luz. Así que tenemos que saber que todo está lleno de luz. Y la deficiencia es solamente que tenemos una mala observación en la conciencia personal. Aquel que experimenta al Creador, aquel que acepta que el Creador sí que existe, entonces él ha empezado a ser ya un hombre. Y da igual que sea hombre y mujer. Entonces, todas las relaciones que son humanas comienzan con el conocimiento del Creador. Esto puede verse como un más o un menos. La oscuridad, el vacío, y lo bueno, la luz. La integridad es buena. El mal significa que todavía todo está oscuro, que aún no se alcanza la totalidad, que se encuentra esa totalidad llena y plena, que es el Ein Sof. Entonces tenemos que hacer lo mismo que hizo el Ein Sof, igualar esto que nos dicen aquí. Entonces tenemos que crear un vacío en nosotros para experimentar esta luz. Cuando uno está feliz no ve la luz. Solamente cuando la persona siente el vacío en él, entonces empieza ya a sentir luz. Cuando uno está en el vacío, su Kelim, deseo, será revelado en su interior para pegarse a la luz, al Creador. Por eso se siente vacío, triste, con falta. Entonces, cuando uno se siente vacío, existe ya lugar para el nacimiento de lo que llamamos el Kelim. Y el Kelim son unas antenas que hacemos para recibir esa luz que queremos. Solo entonces la creación puede ser ya revelada. Y necesitamos este proceso, estas 10 sefirot, este proceso hasta alcanzar la integridad. Necesitamos este proceso de ascensos y descensos, este proceso de descubrimiento, para llegar así a nuestra realización personal individual. Estudiaremos todo, porque no hay desaparición. Este es uno de los principios, que no hay desaparición aquí en lo espiritual, porque cuando uno empiece ya a recordar esto que se le dice, ya se va haciendo receptivo a estas gotas de luz que se le van dando. La fe y la creencia son fuerzas de las que debemos de hablar
con nuestro lenguaje terrenal. Creer más allá del conocimiento, creer más allá del entendimiento. Lo que estamos haciendo es ir directamente hacia lo espiritual. Esto no es magia, pero se hace realmente rico. Y esto es algo que una persona religiosa no puede comprender. Aquí, a través de la cábala luriana, se llega a entender que sus atributos tienen que estar ya en equivalencia de forma con estos atributos que se le hablan del Creador, porque de otra manera no podrá conocerlo, no podrá tampoco comprenderlo. Deje que su fuerza, la del Creador, brille sobre usted. Él le ha dado una ventana, y esta ventana también está presente en él. Recuerde que su brillo estuvo, está y estará siempre en él. Es usted quien tiene que estar preparado para permitir que su brillo lo atraviese. Cuanto más esté usted en igualdad con esta luz que se le habla aquí, más habrá creído más allá de su propio entendimiento. Pero el primer paso en usted es creer en esto que se le dice, que es el principio de creer más allá de su propia comprensión, y en consecuencia recibirá una fuerza que es adicional en usted, porque Él lo va a inundar de luz. No porque es su deseo, sino porque usted lo está trabajando y lo está anhelando mucho. Entonces el primer acto fue que Él se retiró de la luz, el Creador, del punto central. Así que ahora hay un espacio vacío. Y dentro de este espacio vacío no hay bien en absoluto. Esto es lo que les quiero decir cuando digo que no hay bien en el hombre. Intrínsecamente no había bien en el hombre. Cuando escuche que alguien habla acerca de lo bueno que es un hombre, a partir de ahora sabe que este es el lenguaje de un niño. Nunca hubo ni habrá bien en ningún hombre, porque hay bien solo cuando en la totalidad él se retiró de este punto central. ¿Comprende? Si se retiró, el Creador solamente hay vacío total. El Creador se retiró para darnos un espacio, para darnos libertad. Él hizo esto para que hubiese la posibilidad, para que hubiese una existencia, para el desarrollo. Así que ustedes, ahora que escuchen, traten de visualizar y de entender esto. Porque algo está lleno de luz, y luego de repente la luz desaparece. Y eso es lo que va a pasar en nuestro trabajo. Visualice usted ese espacio que está vacío. Entonces ahora usted puede tener un vislumbre de lo que el Creador ha hecho. Y en esto podemos ver ya el siguiente paso. Esto se puede comparar con una escalera también. Una vez que se sabe cómo es que funciona algo, que puede ascender de una manera ya independiente, podrá ascender, cuando sepa cómo funciona. La Torá nos habla acerca de la creación, así como también acerca de los 5.000 años transcurridos desde entonces. Ni una palabra se dice acerca de qué fue ocurrido previamente. La Torá solo habla de cómo el Creador quiso manifestarse aquí en su creación. Muchas generaciones han pasado hasta que alguien pudo recibir esta luz. Por supuesto que los seres que vivieron durante la era del mamut recibieron la luz. Cada criatura recibió luz. El hombre nació mientras que la creación ya existía. El mundo material está construido con todo tipo de capas, desde los mundos más gruesos, más duros, a los más finos y sutiles. El más sutil es el más lejano para nosotros, claro. El espiritual es un mundo que es muy sutil. Pero todo lo que se encuentra frente a lo espiritual es lo material. Así que nunca podemos lograr este mundo con algo que sea material. El hombre puede desarrollarse, pero todo el desarrollo material no lo va a ayudar para alcanzar lo espiritual. Porque es imposible llegar a lo espiritual con algo que sea material. Así que solamente cuando uno se desarrolla aquí espiritualmente, a través de los 4 mandamientos, solo entonces puede llegar a su integridad, a la satisfacción. Entonces hay el Ein Sof, luz, y lo que se encuentra fuera del Ein Sof
ya es material. Tenemos que permanecer aquí. El Ein Sof es luz infinita y no podemos hablar acerca de eso. No solo que no podemos, sino que está prohibido al hombre hablar acerca de algo que no entiende. Hubo algunos grandes cabalistas que experimentaron las esferas más elevadas. Y nosotros, aquí el hombre inferior, tenemos que llegar a la experiencia también de esas esferas que hablan. Porque es muy duro y hay que trabajar sobre ello. Podemos llegar al borde de la creación, pero no más allá. Porque esto puede verse como el punto ya cero. Para llegar a este punto uno tiene que llegar a cero también. Así que no hay nada malo, no hay nada material, en lo espiritual. Y solamente al ser humano le es dado experimentar esto. Hay un dicho: a través de la carne me verás. Solo le es dado al hombre llegar a experimentar su grandeza, a través de sus 5 sentidos, claro. Shalom y muy buena suerte para ustedes. Entonces también, sin una reacción de la creación, reacción del ser interior sobre la alta luz, no puede haber una limitación. O en otras palabras, no hay nada que decir sobre eso, porque no hay un movimiento que es interior. Hay solamente el uso erróneo del ser exterior, el material, sin ninguna forma de entrega. Y entonces cuando no hay eso, entonces esto se llama una luz que no tiene vasija, que no tiene deseo, Kli. Sin embargo, no hay expresión en la luz sin una vasija, dado que la luz que no es alcanzada por el receptor es considerada su esencia, el montó. Entonces ahí es donde la expresión está absolutamente prohibida para todos, dado que todo eso es inalcanzable. Mucho más. ¿Cómo podemos nombrar nosotros lo que no tiene ningún alcance? Entonces uno puede recibir la luz solamente por su comprensión. Esta comprensión viene a través del estudio de un libro de Cábala luriana verdadero, con la existencia de un verdadero profesor y por el trabajo sobre uno mismo. Sin estos 3 elementos, la luz va a permanecer incomprensible. Y de esto aprendemos que cuando oramos al Creador para que nos envíe el Creador salvación y nos cure y demás, hay 2 cosas aquí que deberíamos de distinguir. Una, el Creador, y 2, lo que se extiende desde él. El primer discernimiento es considerado, como hemos dicho, su esencia, es montó, y ahí está todo prohibido, como dijimos anteriormente. Pero ya en el segundo discernimiento, que viene desde él, el cual es considerado or, luz, que se expande en las vasijas, significa en nuestra voluntad ya de recibirlo, que es lo que llamamos Ein Sof. Esta es la conexión del Creador con las criaturas, su deseo de hacer el bien a sus creaciones, en donde la voluntad de recibir es considerada como la luz en expansión que finalmente alcanza la voluntad de recibir. Cuando la voluntad de recibir recibe la luz que está expandida, la luz expandida es llamada entonces el Ein Sof. Ella llega aquí a los receptores a través de muchas capas cubiertas, de forma que lo inferior pueda y sea capaz de recibir esa luz. Para recibir la luz en cada paso de la escalera, necesitamos una adecuada preparación en nosotros de un Kli, de un vacío para que entre esa luz, de un deseo fuerte. Resulta que todos los discernimientos y los cambios son hechos en el receptor con relación específica a lo que impresiona aquí al receptor. Sin embargo, debemos discernir el asunto de qué se trata.
Cuando hablamos de discernimiento aquí en los mundos, son discernimientos que son en potencia. Y cuando el receptor alcanza estos discernimientos, ellos ya son llamados reales. Entonces, estos son llamados pasos de comprensión. En los mundos hay solamente fuerzas. No hay comprensión considerándolos a ellos. El alcance espiritual es cuando el alcance y ya lo alcanzado entonces llegan juntos. Sin el alcance no hay forma para lo alcanzado, dado que no hay nadie para obtener esa forma de lo alcanzado. Por lo tanto, este discernimiento es considerado admutó, donde no hay lugar para ninguna pronunciación. Por lo tanto, ¿cómo podemos decir que lo alcanzado está en su forma? Nosotros solamente podemos hablar desde nuestros sentidos, que son impresionados con esta luz que está expandida, que es su deseo de hacer el bien a sus creaciones, lo cual realmente llega aquí a los receptores. Y este lugar es llamado pantalla, masaj. Igualmente, cuando examinamos, por ejemplo, una mesa con nuestro sentido del tacto, se siente dura y también discernimos su longitud y su anchura, y todo de acuerdo con nuestros sentidos. Sin embargo, no se necesita de esa mesa, pues de hecho va a parecer como lo mismo a alguien que tenga diferentes sentidos. Por ejemplo, a los ojos de un ángel, cuando examine la mesa, la verá de acuerdo a los sentidos que tiene. Por lo tanto, no debemos determinar cualquier forma a los ojos de un ángel, dado que nosotros no poseemos sus sentidos. Es inútil. La fuerza del universo, cumpliendo su tarea particular, está cualificada con una cierta cualidad y cualificación, y no tiene, sin embargo, libertad de elección. Entonces, dado que no tenemos alcance en el Creador, no podemos decir cuál de los mundos alcanzamos desde la perspectiva del Creador. Y solamente podemos alcanzar estos mundos de acuerdo a nuestros propios sentidos y sensaciones que tenemos, pues fue la voluntad, su voluntad, y para nosotros que le alcancemos así. Solamente cuando hemos corregido en nosotros los kelim, cuando hayamos hecho el trabajo, entonces la comprensión va a ser posible. Cuanto más nos corrijamos a nosotros mismos, más podremos comprender y acercar la observación a la verdadera realidad. Y este es el significado de que no hay ningún cambio en la luz. Por lo tanto, todos los cambios son en nosotros, en los receptores, en las vasijas, refiriéndonos a nuestros propios sentidos. Nosotros todo lo medimos de acuerdo a nuestra sensación. De modo se deduce que cuando mucha gente examina una cosa espiritual, cada uno de ellos alcanza a comprender de acuerdo a su imaginación y sentido. De este modo, cada uno ve una cosa que es diferente. Además, la forma en sí va cambiando en una persona de acuerdo a sus ascensos que va teniendo, la sefirot, y descensos, como dijimos anteriormente. La luz es la única luz y todos los cambios se producen solo en los receptores, en nosotros. Para iniciar una clase es bueno inspirar profundamente 3 veces antes, hacer una ligera relajación, una corta preparación para poder aprender lo que se va a escuchar. A través de la relajación uno puede sintonizar con el interior un poco. Debido a que afinamos esto, uno va a escuchar mejor. Y la escucha puede ser tomada con mayor profundidad. Todo depende de la actitud que tenemos, la aptitud. Es su propia contribución lo que calma su ser interior. Hay una ley del universo. Nada desaparece en lo espiritual. Por consecuente es necesario que nos purifiquemos previamente para poder atraer luz. Como consecuencia de esta purificación, la luz va a descender hacia nosotros, hacia usted. Esta también es una ley que es universal. La luz es para cada uno de nosotros, y fue y será asequible
para aquellos que hayan realizado la purificación en esta vida o que vayan a purificarse durante su vida. Y por supuesto en otras vidas también. La luz siempre está allí. Cuando alguien se va de este mundo, se produce una separación entre lo que es su cuerpo físico y su neshama, alma. Lo que permanece detrás de esa situación es una línea de separación. Trate usted de imaginar como la llama de una vela. Las personas que se han purificado y mueren dejan detrás de ellos una línea de separación, y esta línea todavía es tangible, desde la tumba hacia lo espiritual. Tal vez ahora puedan comprender por qué la gente visita tumbas de personas especiales y por qué sienten ellos una impresión profunda. Uno siente esas fuerzas que todavía son tangibles, como una columna de fuerza pura. Esta columna, este círculo de fuerza, carece de ego. No hay ningún caldo de cultivo para el ego. Por eso uno se tranquiliza. Cuanto uno más se concentre en su ser interno, menos nutrirá su propio ego. Cuando se ha llegado a este punto de tranquilidad en usted, uno ya es capaz de recibir mucho más de lo que pueda escuchar. A través de esta quietud se empieza a sentir la verdadera esencia, porque su ego ya no está allí. Ese es el motivo por el cual tiene que meditar usted y relajarse antes de la clase. A través de la relajación usted se torna ya receptivo a estas fuerzas superiores. Y así usted crea dentro de usted mismo la conexión con el Creador y sintoniza con los atributos del Creador. Cuanto usted más haga esto, antes llegará a su propia realización. De esta manera lenta pero firme surge una nueva persona. Paso a paso se desarrolla dentro de sí las cualidades del nuevo hombre. Mesías significa que usted se prepara para unirse con estas fuerzas superiores. Usted tiene que deshacerse de los poderes de su ego. Haciéndolo usted utiliza la fuerza que llamamos Mesías, una fuerza que se encuentra ya en cada uno y uno de nosotros, de los humanos. El Mesías no es una persona física, sino una fuerza que está dentro de usted. Y a través de esta conexión y siguiendo los 4 mandatos, usted ya comienza con la meditación espiritual para escuchar los audios. El de los ojos, el de la boca, el del corazón y el de los órganos genitales. Se hace receptivo a su corazón, a sus sentimientos, a su interior. El proceso espiritual es un proceso que es gradual, se debe de ser paciente y es como quien tiene que saber cuán lejos puede ir. Uno mismo es quien tiene que considerar sinceramente cuán rápido puede ir y cómo hacerlo de la forma más pura. Todos quieren llegar al final lo antes posible, pero por eso se hacen tantas preguntas las personas acerca del Zohar. Pero les doy un consejo, que no toquen el Zohar, porque se harán imágenes. Tampoco es bueno en versiones traducidas, porque cuando se empieza a leer el Zohar y uno no está listo para ello, es como si le contaran un cuento de hadas. El problema es que se hace usted imágenes, y esto se relaciona con el Zohar, porque al escuchar el Zohar surgirán imágenes, porque utiliza el lenguaje de imágenes. No hay muchas personas en el mundo que sean capaces de aprender el Zohar. Solamente se le ha dado unos pocos, y pueden hacerlo porque todo se trata de comprender. Y usted tiene que comprenderlo, no imaginarlo, el Zohar. En tanto que haga imágenes entre usted y el Creador, usted tiene trabajo que hacer, porque deberá limpiarlas, porque cuando estén limpias podrá ingresar el Creador en la limpieza. Un verdadero cabalista solamente habla y dice lo que comprende y experimenta. No piense que va a comprender el Zohar y experimentarlo, aun cuando lea usted en su propio idioma. El Zohar está traducido hacia muchos idiomas, ¿pero por qué? Pues por el comercio. Es bueno para el comercio, pero no es bueno para usted.
Así que no toque el Zohar. Estudie las cosas que le estoy indicando y que le indicaré. Es posible convertirse en un rabí solamente leyendo y escuchando. Usted no necesita más, pero por el momento no toque el Zohar. Cuando alguien ya esté listo, entonces yo estudiaré el Zohar con él, pero no lo hagan solos. Ustedes escuchan aquí en la clase y todo lo que hago es despertar su ser interior en usted. En los libros usted no leerá nada acerca del ser interior. Lo que está escrito está dirigido solo al ser exterior. Es el conocimiento del árbol de la vida. Usted carece del conocimiento. Todo lo que está allí escrito lo es por razones del comercio terrenal. Entonces, ¿qué sucede cuando uno lee libros pero no está preparado para ello? Pues el libro se cierra, la fuerza se retira. Deseo sinceramente que ustedes también se conviertan en cabalistas, que ustedes se conviertan en maestros, pero solo desde el interior. Porque para un cabalista el proceso del pensamiento desaparece. Lo que quiero decir con esto es que aquel que permanece siempre en contacto con su ser interior, entonces sepa lo que está haciendo. Dé y transmita sin recibir. Usted puede ganar mucho dinero, pero cuando lo hace se disminuye en esencia todo. Lo que yo le transmito es más que suficiente. Todas esas lecturas adicionales no lo conducirán más lejos. Así que crea y confía en mí, ya que no tengo ningún interés. Controle su curiosidad. Hay muchos libros escritos que solo quieren estimular nuestros cerebros terrenales. Todos los así llamados libros espirituales únicamente provocan a nuestros cerebros, pero no lo conducirán a la realización. Por lo tanto, ni los toque. Tenga así autocontrol. Lo que usted está buscando se encuentra dentro de usted mismo. Ese es el lugar donde tiene que empezar a buscar, recuérdelo siempre. Es mucho más fácil y se ahorrará muchísimo dinero. Entonces, ¿cuál es el sentido de este curso que le doy? Lo que estoy tratando de hacer es acelerar la velocidad y la duración de la corrección. Déjeme darle un ejemplo. La cábala es como una maratón, ya que cada participante llegará a su meta. Cada uno de ustedes alcanzará su propia meta, su objetivo y su destino. Todo se trata de la velocidad correcta y justa. Por lo tanto, tengan autocontrol. Yo solo lo guío para que pueda llegar a su propia realización. Pero no me siga a mí, a mi persona, siga a su propio guía interior de usted. El Creador busca a aquellos que pueden hacerse pequeños, a los que no tienen carisma. Aquel que no tiene carisma puede hacerse pequeño y humilde, pero de la manera correcta, y esa persona puede aprender y propagar lo que ha aprendido. Recuerde esto, y cada vez que empiece a leer o escuchar, usted está haciendo esto solamente para llegar a su propio destino, a su propio objetivo. Es su objetivo, es una parte de usted, y es usted quien tiene que llegar a su objetivo. El objetivo le es concedido. Es el objetivo a través del cual puede llegar a su propia realización. La Kabbalah lo está ayudando para que usted llegue a su propio objetivo de la creación. Es usted solo quien debe de hacerlo. Nadie puede hacerlo por usted. Lo que estamos aprendiendo es la verdadera espiritualidad. Todo se trata de usted mismo. Así que obsérvese, solo a sí mismo. ¿Qué es lo que le está reteniendo? ¿Quién lo está sujetando para que usted aprenda esto? ¿Cuántas excusas tiene para no escucharme? Cuando dice usted que no tiene tiempo, que le duele la cabeza y etcétera, sepa que esto es solamente una excusa de su propio ego. Cuando usted dice no puedo hacer esto porque tengo que ayudar a otra persona, esta también es una excusa de su propio ego. Cualquiera sea la razón, usted ya está demasiado demorado. Usted tiene que tener su dolor de cabeza enfrente. ¿Pero cómo? Tan pronto usted tiene la sensación de que algo o alguien lo está jalando hacia abajo, ese es el punto en que tiene usted que estar alerta. ¿Qué o quién lo está jalando hacia abajo?
Solo es que entonces puede hacer usted preparativos. En cierta forma, siempre esté frente a usted mismo. Dese cuenta, esté alerta. Es su ego. Su ego le cuchichea a usted en sus orejas. Le dice que se tome una pausa con la cábala, que se relaje. Su ego es su mal y le susurra a usted en el oído, le habla. ¿Por qué? El ego no gana nada cuando usted se ocupa de la cábala y de lo espiritual. Toda la energía que se libera no es el alimento que le gusta al ego. Pero cuando uno se ocupa aquí del ser exterior, el ego gana. Cuando usted está sintonizado con su interior, tiene la sensación de que no hay nada aquí y ahora, e incluso de que la muerte ha desaparecido por completo. Pero usted tiene que saber que el ego todavía está ahí. El ego todavía está activo, pero por el momento él está silencioso. Por lo tanto, permanezcan siempre alerta. Encuentren su propio tesoro. Este es el punto donde el ego no tiene incumbencia. No le deje campo fértil al ego. Escuela de Cábala Luriana.